Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. Esto es una inyección de felicidad cada que o hago o escucho el espacio podcast. Aunque ustedes no lo crean, de repente me escucho, ¿no? Porque sé que no lo hago tan bien, entonces se me repiten algunas muletillas. Ahí reto a la Titi para que diga las palabras de forma correcta. No la reto. No reto a la Titi, ¿o sí? No te reto a Titi, ¿cierto? Sí, No, sí, o sea, sí, es verdad. ¿Por qué me expones, Titi? Pero es verdad, hay veces que la he retado. Pero está bien reprender, Eso. pues, para que... Dime, oye, ya que me expusiste, digamos de que las veces que te he Para que reprendido, mejore, claro, para que han sido cosas buenas. Han sido cosas que necesarias. Sí, Sí, es verdad. Yo nunca he retado a la Titi porque la Titi es como mi hijita, es como la niña de mis ojos. Y cuando la reprendo es por cosas buenas, ¿ya? Así que, bueno, cambiando el tema, estamos en Espacio Podcast. Me expusiste. Me puse nervioso y dije, pero es verdad, nunca se me ha pasado la raya, nunca he sido mala persona con mi hermanita. Oye, Titi, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntame. ¿Estás feliz de estar conmigo o ya no quieres porque te reto? Hoy día, sí, me encanta estar contigo, Mati. Es una buena parte de mi día cuando hago el Espacio Podcast. Sinceramente, siento hoy día que estoy cansada, pero decir Espacio Podcast como que me desestresa. Te desestresas. Qué bueno. Así que me desestreso. La pobre Titi está haciendo como un certamen de 2 días. Sí, literalmente sí. Pucha. Bueno, y está con nosotros también el pastor David Casiano. Bienvenido, pastor. Qué bueno tenerlo con nosotros. Claro. Oiga. Buenas noches, Titi. Aplaudan aquí Hola, amigo la Mati, audiencia. Dios les bendiga. Un privilegio acá compartir nuevamente con nuestros amigos la palabra del Señor. Esa palabra que no aburre, que no cansa, sino que cuando le dedicamos todo el corazón nos da vida y vida en abundancia. Así que un saludo desde acá, desde la hermana República de Guatemala. Eso, Guatemala. Bien, ¿eh? Estamos contentos compartiendo nuevamente con ustedes. Este no es resumen, sino que este diálogo de escuela sabática donde intentamos de exponer la palabra del Señor con toda sinceridad y con todo amor. Y nos gusta porque a ustedes les gusta compartir con nosotros. Así que eso nos pone muy felices. Bueno, y agradecerles también por compartir el material, por ponerle me gusta, por escribir. Decirles que ustedes saben que nos pueden, bueno, no todos, pero nos pueden pillar o pueden encontrar todo este material en Spotify, en el Instagram de Ministerio Joven Chile, también como en el en el Instagram de Jóvenes Adventistas Oficial, en las páginas de Facebook también, y así como en las de YouTube. Recomendarles que estudien su folleto Escuela Sabática y ocupen todo este material que es sumamente bueno, sumamente honesto, sumamente bien hecho. Personas calificadas en Inverse, artistas en el lettering, hombres de pasión en el quiz de los viernes. El tío Eli, que ustedes ya lo conocen, lo hace con fervor esto. Por favor, dejen de buscar tonteras en el internet y busquen Espacio Joven. Ahora viene la sección Inicia. Vamos a iniciar con este estudio de la palabra del Señor y la lección de esta semana se llama El Pacto Antiguo y el Nuevo Pacto. La semana pasada yo explicaba que ahora vamos a estudiar 6 lecciones del Nuevo Testamento en relación con el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿se acuerdan? La vez pasada estudiamos Gálatas 4 del 21 al 5.1 y esta semana vamos a estudiar 2 de Corintios 2:14 hasta el capítulo 4 y versículo 6. Y aquí están las características en contraste de los dos pactos mencionadas por Pablo. ¿Se acuerdan que leímos también, entre medio de la lección, leímos a Gálatas 4 del 21 al 5? Ya, ahí estaban las características y estas describen perfectamente las formas opuestas en que las personas han respondido a los pactos. Ambos están empapados del Evangelio de Dios. Sus descripciones del nuevo pacto definen perfectamente una respuesta salvadora al Evangelio.
que da como resultado la vida eterna, y sus descripciones del antiguo pacto retratan perfectamente la respuesta contraria que conduce a la muerte. Cuando llega Jesús, se genera un nuevo pacto histórico. Cuando Jesús entra en la vida de alguien, experiencialmente, por medio de la conversión, se produce una nueva experiencia actual, sea cual fuera el periodo histórico en el que se vive o ha vivido la persona. El Señor cambia nuestras vidas. Así que vamos a hablar sobre esta diferencia que hay. Así que vamos a aprender a distinguirlo en esta lección. Mati, ¿tienes algunos datos para nosotros? Sí, los datos de hoy día, los datos de alto impacto, van a ser de muy alto impacto a las personas que quizás son nuevas, sobre todo en el adventismo, que se llama así, las ideas que han sido peligrosas en el cristianismo. Estas ideas han, trascendido en la historia por el énfasis que se le ha dado, ¿ya? Porque ya vamos a hablar un poquito del énfasis de los pactos, y lamentablemente han sido muy dañinas, pero entre medio vamos a dar una buena, ¿ya? Por ejemplo, una idea que ha sido importante, digamos, en la filosofía cristiana, lamentablemente, que se ha introducido desde el inicio, es la inmortalidad del alma. Se entiende que el primer discurso que tiene Satanás para engañar a nuestra familia o a la familia que son a los hijos de Dios, que es Adán y Eva, es hacerle creer que no van a morir, ¿cierto? Cuando obviamente la consecuencia del pecado hasta el día de hoy lo vemos empíricamente es la muerte. Y ese discurso hasta el día de hoy lamentablemente ha sido uno de los más importantes, incluso hasta dentro del cristianismo, lamentablemente, ¿no? La inmortalidad del alma. O sea, imagínense que fue tan importante, digamos, la idea de la inmortalidad del alma, que afectó hasta el judaísmo. En los tiempos de Jesús la gente creía en los fantasmas. Si no me creen, recuerden a Jesucristo caminando sobre el agua. ¿Y qué dijeron los apóstoles desde la barca? ¡Un fantasma! Oye, dicen un fantasma, ¿eh? Pueden buscarlo en el griego, dice fantasma, tal cual, la misma palabra en español. O sea, la misma, pero en otro idioma. E incluso, quiero aprovechar de saludar un club de lectura en el que participo los sábados con unos amigos de Concepción y de distintas partes de Chile. Si me están escuchando, un saludo, queridos amigos, son un muy buen equipo. Leemos el conflicto de los siglos, y ahí en un capítulo habla de la inmortalidad del alma y lo dañino que ha sido esto y este discurso satánico que ha trascendido lamentablemente la historia del cristianismo. Otra idea que va ligada a esta es la idea del infierno, ¿no? De un infierno tangible o un lugar físico, que también lo leo en el club de lectura, pero esta idea ha trascendido tanto que todos creen que existe un cielo y un infierno, y que la gente que se porta mal se va al infierno y la gente que se porta bien se va al cielo. Y es una idea obviamente antibíblica, ¿ya? Porque la Biblia nunca se refirió como que el infierno era un lugar físico donde ahora estaban las almas sufriendo eternamente, ¿ya? Eso no es bíblico. Lo otro es dejé estas dos ligadas, que son similares pero no son la misma, que son el antitrinitarismo, ¿cierto? Que la Biblia habla de un Dios trino, aunque a la gente no le guste la palabra Trinidad. La Biblia igual habla de un Dios de tres personalidades que son una deidad, ¿no? La personalidad del Padre, la personalidad del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo. Y estas tres conforman este Dios que todo lo hace o todo lo guía y nos salva, ¿no? Y la ligué con el arrianismo, que es una de las primeras herejías cristianas por Arrio, hablando de que Jesucristo no era un ser divino, ¿no? Atacan la divinidad más que nada, la idea de la divinidad. Y esta, aunque ustedes no lo crean, también han trascendido en la historia, tanto así como en los pioneros adventistas, y hay muchos que lo creen. La gente dice, no, es que no me gusta la palabra Trinidad. Claro, porque la palabra Trinidad fue pagana, se ocupó por el catolicismo, pero tampoco la Biblia habla de la encarnación, y Jesucristo fue encarnado. Entonces no tiene sentido atacarla solo por el título. Una buena idea para finalizar con estos datos de ideas peligrosas que le han hecho daño al cristianismo y que lamentablemente trascienden hasta el día de hoy. Hay una buena idea, y quizá a algunos no les va a gustar, no lo sé, no sé cuántos conocen este periodo de la historia, pero hay un periodo de la historia que se llama el puritanismo. Era una idea que surgió, ¿cierto?, de personas como Wesley. Y el puritanismo, extrañamente, en el periodo de las 7 iglesias en Apocalipsis, es la única que tiene elogio y no tiene reprensión.
Me gusta mucho acordarme del puritanismo porque se ve como un buen periodo. Porque ellos no solamente exaltaban el puritanismo, sino que exaltaban, y es la idea de esta lección, ¿no? Que se la introduzco de inmediato, exaltar a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro único mediador. Entonces, claro, no dejaban de lado el tener un corazón puro, como dice el deseo de todas las gentes. También tener a Jesucristo como nuestro intercesor, que es el énfasis más importante, ¿no? Esas son las ideas, Titi, las ideas que han sido peligrosas para el cristianismo. Cuidado con estas ideas, chiquillos. Si las ven en un video en YouTube o en Facebook, cuidado, cuidado. Ahora vamos a la sección Escribe. Bueno, en la sección Escribe, como todas las semanas, vamos a comentar el texto de esta semana, valga la redundancia. Y para eso le voy a pedir por favor al pastor David que pueda comentarnos los versos que más le llamaron la atención. Claro, Titi, acá estamos ahora en 2 de Corintios, los capítulos 2, capítulo 3 y el capítulo número 4. Pablo, en esta altura de su ministerio, se continúa haciendo énfasis en cuanto al amor que Pablo tenía por las personas que estaban recibiendo estas nuevas doctrinas, estas nuevas enseñanzas. Y vemos a lo largo de los escritos de Pablo que él en diversas ocasiones menciona que escribía con lágrimas, que escribía con tristeza, que escribía con esa consternación de corazón, con el propósito de que las personas, de que los nuevos creyentes llegaran a conocer cuán grande es el amor de Dios. Estos nuevos creyentes no estaban acostumbrados quizás a hablar mucho de este término de el amor. Sin embargo, en el capítulo 2, él menciona eso, cómo enfatiza el gran amor de Dios. Me llama la atención también en el versículo 14 de 2 de Corintios 2:14, que habla de una palabra algo interesante, que es pero gracias a Dios, nos dice que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esta palabra ya nos muestra, queridos amigos, que la vida del cristiano no precisamente tiene que ser una vida de encierro, una vida de obstinación, una vida de temor, una vida de incertidumbre, sino al apóstol Pablo introducir esta palabra siempre en triunfo en Cristo Jesús, estaba ya entonces afirmando las características de ese nuevo pacto. Nos menciona también que lamentablemente en esta etapa de la historia habían muchas personas, como hasta hoy en día, Titi, ¿tú has escuchado personas que con la palabra de Dios sacan ventaja, sacan provecho? Que de alguna manera económico, de alguna manera material, pues tratan de poder hablar de Dios, pero queriendo obtener esto. Entonces Pablo viene en el versículo 17, nos dice, nosotros no somos como ellos. Continúa ya en el capítulo número 3 y me llamó la atención lo que mencionaba el versículo número 3. Y dice en la última parte del versículo 3, no escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hablando de las cartas que que debían de llevar aquellos que iban en nombre de una deidad. Y entonces viene Pablo y dice, nosotros tenemos esas cartas, esos mensajes que reflejamos escrito en nuestro corazón. Y entonces ya en el versículo 6 de 2 de Corintios 3 nos aparece, queridos amigos, la declaración ministro del nuevo pacto. Y eso está bueno para colocarlo en un hashtag ahí, ministro de un nuevo pacto. Y entonces viene Pablo y dice, hey, escuchen, presten atención. El pacto que proviene del Espíritu de Dios es un pacto que da vida. Es un pacto que nos corre el velo. Y acá más adelante en el versículo 14 nos habla de cómo esa ceguera espiritual, cómo esas personas que estaban acostumbradas a ritos, a costumbres, ahora viene Pablo y dice, miren, intercedamos, oremos, meditemos en el amor de Dios, veamos el poder del Espíritu Santo para que ese velo que menciona el versículo 14,
que hace alusión a la ceguera, al poder tener una visión limitada, ahora Él viene y dice, ahora este velo es corrido, esto es eliminado por el poder del Espíritu Santo. Así que pues hasta acá el capítulo 3 nos da enseñanzas prácticas, Titi. Como hablábamos la lección pasada, esto es lo que debemos de poder meditar en cuanto a lo práctico, en cuanto a lo que significa para nuestras vidas estos mensajes tan especiales. Y hay una parte bien especial también en el capítulo 4, pero no sé si lo mencionamos o más adelante. Como usted quiera, puede mencionarlo ahora. Ok, muy bien, entonces en el capítulo 4 de 2 de Corintios, en el versículo número 6, encontramos la declaración: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Acá Pablo entonces habla de la luz que él estaba compartiendo a través del poder del Espíritu Santo. Una luz generada por Dios. Una luz que se menciona también en los capítulos 5, versículo 17 o en Juan 1, 4, de cómo esa luz resplandece, ese brillo, ese fulgor de aquellos que logran captar este nuevo pacto. Así que interesantes, muy especiales, queridos jóvenes, y Pablo enfatiza mucho eso. Ahora ya no vivamos según la carne, ya no tengamos estas costumbres, sino reflejemos la libertad, el amor, la gracia y el Espíritu de Dios que trae vida. Amén. Muchas gracias, pastor, por Adelante, su comentario. Titi. Yo creo que adelante el Mati. Mati, tú cuéntanos los comentarios que tienes sobre este texto. Bueno, Corintios, esta es la segunda carta de Corintios. Voy a dar un dato de alto impacto aquí, pero no son dos cartas. Se cree que hay una tercera por ahí perdida. Bueno, la otra vez una amiga me dijo: oye, ¿tú andáis por la vida dando así datos de alto impacto? Ella debe pensar que yo me despierto y digo: ¿tú sabías que el koala duerme tantas 22 horas al día? Voy al baño. ¿Sabías que el papel higiénico? Y no es mentira. Esta carta esta carta de Pablo da un poco de pena leerla, ¿ya? Porque Pablo, él dice, ¿no? Esta la escribo con dolor. O sea, tengo una visita dolorosa, ¿ya? Porque estas cartas me hacen dar angustia y lágrimas, ¿ya? Eso aparece en 2 Corintios 2 y 1 y del 3 al 4. Él dice que le da pena, y el 7 del 8 al 12 igual dice eso. ¿Por qué? Porque Pablo, al escribir esto, se lo escribe a la comunidad que aparece en Hechos capítulo 18. ¿Ya? Los que quieran leer la historia de Corintios está en Hechos capítulo 18. Y Pablo inició esta comunidad y Pablo era una persona humilde, sencilla. Ustedes ven que Pablo no era como una persona, estos evangelistas que ganaban mucho dinero por ser evangelistas, ¿no? Sino que Pablo recibía ofrendas, ¿cierto? Quizás tenía de repente un salario, pero muchas veces él trabajaba de forma autónoma para hacerse un sueldo o mantenerse. Entonces Pablo se muestra como una persona sencilla, y al escribir esta carta él se encuentra con otro problema diferente a la primera Corintios, ¿no? Que había un revuelo ahí todavía con la adoración del lugar de Corintios. Sino que aquí llegan unas personas a Corintios que hace que rechacen a Pablo. Y Pablo los nombra en 2 Corintios 12, si usted lo quiere leer, aparecen los superapóstoles. Él les dice así, ¿no? Bueno, por lo menos en la NBI sale así. Los superapóstoles. ¿Y quién eran estas personas? Personas que tenían buena oratoria, ¿cierto? Eran personas intelectuales y los hacían sentir en una buena posición, ¿ya? Que puede pasar en cualquier iglesia grande, o en cualquier iglesia en realidad puede pasar este problema, ¿no? Que lleguen personas que se sienten altamente capacitadas. Entonces en estos capítulos vemos que Pablo dice que le da pena, ¿no? Que siente este rechazo de ellos por ser humilde. Incluso en el capítulo 3 él dice que le piden cartas de recomendación. Y él dice: pero si ustedes son mi carta de recomendación,
¿cómo quieren que les dé carta de recomendación? Como que necesito una carta timbrada por la facultad donde estudié si ustedes se convirtieron gracias al evangelio que les pude traer. Entonces da un poco de pena esta carta, ¿no? Y Pablo quiere hacer esta comparación que entre el pacto que era de Dios con Moisés para caer en Israel, ahora era de Dios con el Espíritu de Jesucristo para que caiga en Corintios. Y esto es lo que él quiere, que ellos entiendan de que así como Jesucristo fue humilde, él también fue humilde, ¿no? Y quiere que ellos entiendan de que a pesar de la humildad es el Espíritu lo que importa. Entonces aquí viene este mensaje del nuevo pacto, que tiene que ver con un mensaje sencillo, humilde, pero poderoso. No tiene que ver con una parafernalia gigante y con credenciales que demuestren que son autoridad, sino con este mensaje que era el mismo Jesucristo, ¿no? Que es un Jesucristo sencillo, humilde, carpintero. Bueno, algunos dicen ahora que no es carpintero la palabra en realidad, sino que artesano, pero a mí me gusta decirle carpintero por un libro que amo que se llama El Carpintero Divino. Y se da cuenta cuando Pablo viene aquí a pedir una ofrenda, ¿cierto? Que estaba juntando o recolectando para ayudar a algunos cristianos en Jerusalén, que Corintio no la había juntado. Entonces se da cuenta que este problema es un problema de ego que ellos tienen. Entonces quiero resaltar eso. Que este pacto, este nuevo pacto, le llega o tiene un dejo para lo humilde corazón. Que está en el sermón del monte de Jesucristo, ¿no? Los de humilde corazón. Porque si tú tienes un corazón orgulloso, lo más probable es que o distorsiones el pacto o no lo aceptes como debe ser. Pero así como Pablo no era un gran orador, a pesar de que era una persona sumamente intelectual, pero era una persona que tenía este pacto en su corazón. Entonces, quiero reflexionar eso, me dejó muy reflexivo porque es triste la carta, pero este segundo pacto, este lindo pacto que trae Jesucristo para salvarnos por medio de su sacrificio, y entender de que ahora Él es nuestro maestro, como lo estudiamos en la lección pasada, tenemos que tener un corazón humilde, porque miren, la humildad es un principio divino, porque Dios es el ser más humilde del universo, siendo Dios. Amén. Muchas gracias, Mati. Yo, bueno, agregar, hablando de distorsionar, como decía el Mati, el versículo 16, a algunos puede sonarles un poco raro. ¿Ya? Dice a los unos, olor de muerte. Bueno, está hablando de la fragancia, que es este nuevo pacto, que dice así: olor de muerte para algunos, mientras que para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Uno se imagina, dice olor de muerte. ¿Por qué dice olor de muerte si el pacto, si el Señor nos ama, si quiere lo mejor para nosotros? Pero esto solamente es olor de muerte porque el pecado que conlleva a muerte, por supuesto. Y si usted no quiere dejar el pecado, ¿dónde cree que va a parar? Es como una consecuencia que se ve venir de lejos, así que prácticamente el Señor siempre, siempre, siempre nos ha querido salvar de este pecado, de esta muerte que conlleva el pecado. Entonces el Señor quiere esta fragancia en nuestra vida, este aroma exquisito. Quiere que nosotros esto lo veamos para vida. Pero eso va en nosotros elegir qué fragancia vamos a tener. Y también me gusta mucho Pablo. Encuentro que es un profe muy bacán cuando habla de la mujer con este velo, porque el papel de Cristo en nuestra vida es quitarnos ese velo, es dejar de ver el pacto como algo que nosotros tenemos que hacer y que lo vamos a hacer solos, sino que necesitamos tener una experiencia con el Señor para que Él obre en nuestra vida. Es súper distinto esto, porque de un modo tú lo quieres hacer, pero nunca lo vas a poder. Y del otro modo, tú en tu corazón reconoces que no lo vas a poder hacer, entonces deja al Señor ayudarte y hacerlo por ti. Me gusta que diga esto del velo, porque me gusta pensar que el Señor nos ilumina y nos hace ver las cosas de un modo totalmente distinto. Ahora viene Enfoque.
sección yo quiero que nosotros podamos reflexionar un poco sobre el papel de Dios en nuestra vida, porque Pablo, en los textos que leíamos, hablaba de que el Señor nos sacaba el velo para que nosotros pudiéramos ver con mayor claridad su pacto, ¿cierto? Entonces, esta es como una metáfora que ocupa Pablo para demostrar lo que el Señor hace por nosotros. Y la Biblia está llena de metáforas así. Yo tengo varias metáforas aquí y si se le ocurre alguna más, dígamela y interpretémosla un poquito. Las comparaciones del cambio que hace Dios en nosotros, se me ocurrió, ponte tú, el vaso de alabastro. ¿Quién no ha escuchado esa canción preciosa de Arautos de Rey? Que dice, yo soy un vaso de alabastro, porque nosotros tenemos que quebrarnos y el Señor tiene que hacernos de nuevo, ¿cierto? Tiene que cambiar todo lo malo que hay en nosotros. Y para eso es necesario que ya dejemos todo el pasado atrás. No sé si se entiende el papel de Dios. Yo tengo una buena. Sí. A ver cuál se te ocurre. La Salmo 51, cuando dice, quita de mí mi corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne. Eso, el Señor es nuestro cirujano, por decirlo así. Se me ocurre también la oveja. Bueno, ahí tenemos 3 juntas, ¿cierto? Está la oveja, la moneda y el hijo, que son 3 objetos, o 3, está la persona, el animalito y el objeto, que se pierden. Y cada uno tiene una característica distinta. Uno sabe que está perdido, pero no sabe cómo volver. Uno no sabe que está perdido, entonces obviamente no sabe cómo volver. Y el otro sabe que está perdido y sabe cómo volver. Y los 3 tienen un final feliz, ¿cierto? Que es que vuelven al Señor. Y el Señor siempre es el que nos busca. Si se dan cuenta, el Señor en la oveja perdida, Él nos busca. En la moneda perdida, también esta mujer está buscando esta moneda que es tan preciada para ella. Y en el hijo perdido, el papá siempre estuvo dispuesto a abrirle los brazos para que volviera, ¿cierto? Entonces, esto revela un poco lo que el Señor siempre ha querido hacer con nosotros. El Señor siempre ha querido ser la persona que saque el velo para que nosotros lo veamos como de verdad Él es, el amor que Él quiere para nosotros y cómo quiere relacionarse con nosotros. No sé si se le ocurre algún otro ejemplo. ¿Sí? ¿Pastor? Bueno, pues a mí solo como para complementar esta idea, se me vino a la mente esa tierra fértil. Porque por más intención, por más anhelo de Dios para transformarnos, si somos un terreno pedregoso, áspero, donde no cala, donde no entra ahí el Espíritu Santo, pues de nada sirven los ejemplos, las ilustraciones, las parábolas incluso. Y entonces quizás como para aplicar esto, que nuestra oración sea, Señor, hazme un terreno fértil, dame un corazón de carne. Primero quítame ese orgullo. Y Mati mencionaba una palabra interesante que me gusta mucho, que es la palabra humildad. Jesús nos enseña humildad. Y otra frase ahí para Mati, Titi, para otro hashtag: nadie humilla a un humilde. Nadie humilla a un humilde. Aquella persona que es humilde se pone en el lugar de la otra persona. Dirá, quizás él andaba de malas hoy, por eso me habló así. Quizás hoy no es un buen día para él, por eso me vio así. Y entonces hashtag nadie humilla a un humilde. Y entonces debemos de pedir esa humildad a Dios para que Él sea el que nos haga, como dice la palabra de Dios, ministros competentes en este nuevo pacto. Entonces oremos para que Dios nos transforme de adentro hacia afuera. Amén. Me gustó mucho. Y estos son los ejemplos de la transformación que el Señor quiere hacer en tu vida. Ahora viene Dialoga. De repente pareciera que todo es una cuestión de énfasis. Hoy día hemos intentado dar este énfasis, ¿cierto?, del lindo cambio que hace el Señor en nosotros. Como Pablo con los Corintios habla de la humildad, ¿cierto? Cambien su corazón a la humildad. Este pacto les trae humildad. Cambien o dejen de vivir por su orgullo, sino que vivan por fe. Hay harto mensaje ahí, ¿no? Tengan cuidado de esto que huele a muerte, ¿cierto? ¿Y qué creen ustedes?
¿cuál debería ser el énfasis que deberíamos tener? Porque mucho de repente el mensaje, o como decía antes, ¿no? El puritanismo puede tener un mensaje correcto, pero hay veces que el énfasis es el equivocado. ¿Cuál crees tú, Titi, que debería ser el énfasis en estos mensajes? Yo siento que, bueno, me gusta mucho el versículo que dice más, mirad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo siento que lo primero es la relación con el Señor. Yo creo que estas lecciones nos han dejado súper en claro que nuestra relación con el Señor va a conllevar que Él cambie nuestra vida. Y si cambia nuestra vida, ya no tienes por qué preocuparte de nada más. Claro, hay un énfasis en que dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer en nosotros, ¿no? Un énfasis como en el mensaje, como lo entendemos los adventistas, el mensaje de la justificación por la fe. Porque nos tratan, oye, aunque ustedes no lo crean, fuera del mundo adventista nos tratan bien de legalistas, ¿eh? Hay hasta documentales sobre la iglesia adventista del séptimo día de que tenemos un énfasis fuerte en la ley, porque guardamos el Shabbat. Pero nuestro mensaje esencial tiene que ver con este nuevo pacto, con este mensaje lindo de la justificación por la fe. Pastor, ¿cuál cree usted que debería hacer este énfasis? ¿Y qué haría, a ver, como para enfatizar esta idea sobre el nuevo pacto? Claro, pues recalco acá lo que dice 2 de Corintios 3:5. No que estemos capacitados. Como les mencionaba a ustedes, ahí mi esposa es de Costa Rica. Y ahí tienen una frase algo interesante que es, juega de vivo. O sea, alguien que juega de vivo es alguien que se cree todas, es alguien que es autosuficiente, es alguien que, aunque es de tierra, se cree de arcilla, un poco más fino. Sin embargo, Pablo viene y dice, no es que seamos los mejores. No es que este nuevo pacto sea para los que no cometen error, para los que no se equivocan, sino que lo que Pablo quiere dejarnos ya a manera de ir concluyendo es que Dios produce de adentro para afuera ese milagro de transformación. Y entonces acá de manera práctica, ¿cómo lo aplicaríamos? Hazte la pregunta, mi querido amigo, hermano, joven, señorita. ¿Cómo caminas tú por la vida? Si en tu corazón ha existido la palabra sanidad, tú caminarás sanando a los que tienes al lado. Tú caminarás repartiendo amor, caminarás sintiendo compasión, ayudando al prójimo. Si tu interior de alguna manera, mi querido joven, no está sanado, si en tu corazón hay muchas cosas que aún necesitas cambiar, entonces de alguna manera todo eso se reflejará en el trato que tú tengas al prójimo. Entonces, ¿cómo aplicamos? ¿Cuál debiera ser el énfasis en este nuevo pacto? Que Dios pueda ser ese Dios todopoderoso. Y aquí me llama la atención una aplicación interesante en cuanto a Génesis 1:1, que nos dice, como lo conocemos de memoria, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, tú conoces tu interior. Y puede que en tu interior hayan ideas, pensamientos, teorías, filosofías que esté desordenando tu vida, que esté tu mente en medio de tantas creencias pero vacía. Recuerda, si tu interior está desordenado y vacío, si tú le das un chance, una oportunidad a Dios que Él te haga ministro de este nuevo pacto, tú verás ese cambio, esa transformación, y Dios será el que se encargará en poner todo en su lugar. Así que el énfasis del nuevo pacto es: luchemos por esa transformación de lo interior hacia nuestro exterior. Meme, cuando el pastor habla, me recuerda el verso 6 del capítulo 3 que dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Amén. Me recordó mucho eso cuando habla el pastor. Yo quiero terminar con este comentario que está en mismo Gálatas, 2 Corintios 4, que dice: más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto,
lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos. Con esa termino, ¿no? Esa frase me encantó de este estudio, dice. El verso 5 del capítulo 4 dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Ahí está el énfasis que, miren, yo podría, siempre doy como una charla de cuando hablo de Pablo, hablo de su mensaje principal de la justificación por la fe, que tú lo pillas en todos los escritos de Pablo, porque ese es el énfasis principal. Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro ser superior, el cual la gente necesita. El mismo deseado a toda la gente dice, ¿no?, que Jesucristo sanaba, pero él no quería demostrarse como un mero sanador. Él quería que ellos vieran la verdad, la cual tenían enfrente, que era el mismo Jesucristo. Entonces, este es el mensaje, el énfasis del nuevo pacto, ¿no?, que es el Salvador Jesucristo, que no necesita nada más ni nada menos que lo superior del universo y lo más humilde, que es Jesucristo. Por último, tenemos aplica. En el camino a Cristo hay una cita que dice así: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primera tarea, sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario, cada mañana conságrate a Dios por ese día, somete todos tus planes a Él para realizarlos o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Así, día tras día, debes poner tu vida en las manos de Dios y así tu vida será moldeada cada vez más a semejanza de la vida de Cristo. Amén. Tanto que me gusta el camino a Cristo. Soy fans number one. Camino Cristo lover. Bien, estábamos terminando. Y aquí lo ocupan harto. Sí, lo ocupan harto, qué lindo. Me encanta, me gusta mucho el libro. Soy muy fan del libro. Bueno, agradecidos por acompañarnos. Vamos avanzando, ¿no? Es una lección que no está exenta de controversia, pero es bueno a dar el énfasis en todos los lados de la Biblia donde se habla del pacto, cuáles son los términos del pacto y cómo este se concatena con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pastor, le agradezco un montón haber compartido estos dos espacios podcast con nosotros, fue muy lindo tenerlo. Espero después de la pandemia conocernos. Un gusto. Sí, pues ven, tomar un cecita, algo. Así tiene que ser, primero Dios. Y bueno, gracias por participar. Titi, gracias también por haber participado. Pastor, bueno, como les decía, el pastor es de la JA, ¿cómo se llama? Oriente de Guatemala. Asociación Occidental de Guatemala. Casi, era al otro lado, Claro. hacia el otro lado. Pero ahí estamos, el orden no altera. Hay acá una estamos JA Guatemala Occidente, se llama, ¿cierto? El Instagram. Así es. JA Guatemala. JA Occidente GT. Esa es eso. nuestra página Para en que lo Facebook y en Instagram. Eso. JA Occidente GT. Para que lo busquen, ahí le den me gusta y puedan compartirlo. El Señor les bendiga. Recuerden compartir, nuestros materiales están en Spotify, en Instagram, Ministerio Joven Chile, también Joven Adventista Oficial, en el código QR, en su folleto Escuela Sabática, si usted ya tiene la suscripción y le llegó. Y también puede pillar todo esto en YouTube y en Facebook. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. ¡Chao! El nombre. El nombre, Titi, el nombre. ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Bien, y ahora sí. Chao. Chao. Bye. Hasta la próxima.